Buenas tardes, ¿qué tal, amigos? Como veis, estamos aquí al lado de esta cabana, una zona que llaman los Casapinos, en el concello de Sobrescobio, que venimos de hacer la ruta que llaman de la Gamonal. Y bueno, ya sabéis que estamos en estas fechas tan señaladas para los católicos, hoy Jueves Santo, mañana Viernes Santo, donde, como muchos conoceréis, no se podía, o no se puede, porque hay gente que en todavía lo fai, comer carne por el tema de la vigilia. Los Viernes Santos no se puede comer carne porque la gente creyente, los católicos practicantes, pues tienen ese bezu para ese día. En realidad ya era 40 días, que por eso ya era cuaresma, pero de unos siglos para acá ya nada más que se respeta el día de Viernes Santo, sí o sí. Y en la mitología asturiana, en la cultura popular, hay una maldición, ¿no?, para el que coma carne el día de Viernes Santo. Y era una maldición que se hacía de pas y más a fíos o a fíes, ¿no? Y era lo siguiente: cuando un fío o una fía comía carne ese día y se ponía hasta arriba, decía así, algo así como Dios permita te conviertas en yobu y te hartes de comer carne. Y era un poco el entamar de leyendas de transformación de yobu en Asturias, del home yobu, ¿no? Entonces pasaba eso, que era por el hecho de comer carne el día de Viernes Santo. Y eso está recogido ya os digo, en delles leyendas sobre esta criatura. También, por ejemplo, en Euskadi sentí que el día de Viernes Santo no se podía hacer la colada, es decir, no se podía tender la ropa porque salía ensangrentada. Y esto también, ¿a qué se debe? Pues el día de Viernes Santo no desea de ser un día que hay que respetar y que no hay que trabajar, porque hay un día de pleitesía para con Cristo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero que, como os digo, pues hay maldiciones y prohibiciones, y una es esa de si comes carne el día de cuaresma, pues puedes transformarte en yobu si te maldiz tu pa o tu ma. Y ya os digo que es uno de los sentamos de todo este tipo de historias en Asturias. Así que nada más, David y yo vamos a ir al fuego eterno, estamos condenados, entonces comeremos carne hoy, mañana y el día que haga falta.